Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 5 y el tema a tratarse es alteraciones de la sensopercepción. Nuestro equipo está conformado por su servidora Isis Soto, Griselda Carrillo, Almendra Martínez y Carlos Covarrubias. En los primeros años de la vida, durante el proceso del conocimiento del mundo, el ser humano utiliza sus sentidos para lograr que el aprendizaje y la acumulación de experiencias sea realizado de la mejor manera posible, y es así que desde la infancia se cuenta con un desarrollo sensorial significativo. Con el transcurso de los años, es posible percibir que es frío, cálido, ruidoso, y de igual manera conocer lo que es el metal, un golpe, una canción, es decir, la realidad, y todo captado por los sentidos gracias al proceso de la sensopercepción. Por esta razón, es muy difícil imaginar el desarrollo de la vida sin poder reconocer, ver y palpar los objetos alrededor. Desafortunadamente, existen casos donde lo que se aprecia por los sentidos puede llegar a contradecir la realidad. Es aquí cuando una alteración de la sensopercepción se hace presente. El mecanismo de la sensopercepción puede verse afectado como consecuencia de fenómenos como lesiones a nivel de las vías aferentes o a nivel del propio receptor sensorial. Las alteraciones sensoperceptivas pueden ser causadas por alguna afección a nivel de la corteza cerebral. La capacidad de la persona para percibir la realidad y que se ejecuta a través de los 5 sentidos puede sufrir alteraciones sobre 2 bases distintas. Una base estrictamente orgánica, referente a la integridad del sistema sensorial, y una base psíquica comprendida por los elementos emocionales involucrados en la conciencia de la realidad. La clasificación de las alteraciones sensoperceptivas incluye, entre otros trastornos, a las distorsiones perceptivas y sensoriales, así como a las agnosias. Distorsiones perceptivas y sensoriales. Percepción distorsionada de un estímulo existente. La anomalía no se encuentra en los sentidos, sino en la integración del mismo en la percepción. Se clasifica de la siguiente manera: hiperestesias o hipoestesias. Afecta la percepción de la intensidad del estímulo. Consiste en trastornos que se caracterizan por el aumento hiper o en la disminución hipo de la intensidad de la sensación, cuando sobre el receptor sensitivo actúa un estímulo normal o adecuado. Metamorfopsias. Afectan a la percepción del tamaño y la forma del estímulo. Las metamorfopsias se asocian a distorsiones en la percepción de la distancia. Se dividen a su vez en dismegalopsias, dismorfopsias y autometamorfopsias. Cao establece con las dismegalopsias que consisten en distorsiones en la percepción visual del tamaño de los objetos, y dentro de esas encontramos a las micropsias y a las macropsias, en la que los objetos reales se perciben respectivamente a una escala reducida o muy lejana o a una escala aumentada o muy cercana. Las dimorfopsias son distorsiones en la percepción visual de la forma. En este caso se deforma, pero aún así persiste su identificación. Las autometamorfopsias son distorsiones en la percepción del tamaño y la forma propia del cuerpo. Las personas suelen ser conscientes de su anomalía. Sus reacciones emocionales varían desde el grado del terror y la ira. Las anomalías en la percepción de la cualidad del estímulo hacen referencia a visiones coloreadas, cambios en la percepción del color de los objetos y a la menor o mayor nitidez de las imágenes. Por lo general, están provocadas por el uso de algunas drogas o de ciertos medicamentos, así como por las lesiones de naturaleza neurológica. Anomalías en la integración perceptiva. Tajima y Torres establecen que este tipo de trastornos se refiere a todos aquellos en los que hay estímulos sensoriales que no se conectan entre sí. Si estas percepciones son de modalidades diferentes, encontramos 2 subtipos de esta alteración: escisión perceptiva y aglutinación perceptiva. En la incisión perceptiva, el objeto se descompone en elementos y el sujeto es incapaz de integrar las percepciones de las distintas modalidades sensoriales. Este tipo de anomalía se da principalmente en la percepción visual. La aglutinación perceptiva se refiere a que las diferentes cualidades sensoriales se funden en una única percepción. Una de las percepciones se asocia a una imagen que pertenece a un órgano sensorial diferente. Tajima y Torres define el término ilusión como una percepción inadecuada del estímulo concreto en el que la percepción final no corresponde con las características objetivas del estímulo. Haynes y Mihailov, en su libro Principios de Neurociencia, publicado en el año de 2019, definen a las agnosias como un término general
que se emplea para describir un gran conjunto de trastornos superiores en la percepción sensitiva, y establecen de igual manera que las agnosias no son una pérdida de sensibilidad primaria, es decir, no se trata de tacto, vista u oído, sino más bien es una pérdida de la capacidad para interpretar la sensación. Ardila y Rosselli clasifican las agnosias en visuales, espaciales, auditivas y táctiles, así como agnosias somáticas, siendo las agnosias visuales las más representativas dentro de esta categorización de alteraciones. Las agnosias se observan en casos de lesiones de la corteza parietal, temporal y occipital. Las áreas afectadas son las llamadas áreas de asociación, que participan en el análisis e integración de la información de una o varias modalidades sensoriales. Bradley y Jankovic establecen que los criterios para el diagnóstico de la agnosia incluyen no reconocer un objeto, percepción normal del objeto, capacidad para nombrar un objeto una vez que se haya sido reconocido y la ausencia de la demencia generalizada. Además, las agnosias suelen afectar solo a una modalidad sensorial y el paciente puede identificar el mismo objeto cuando se le presenta en una modalidad sensorial diferente. Agnosias visuales. La agnosia visual es la incapacidad para reconocer estímulos visuales familiares. El defecto perceptual no deriva de una falta en la resolución visual o de una ceguera. Los principales tipos de agnosia visual consisten en agnosia visual para los objetos, simultánea agnosia, agnosia para el color y alexia pura. La agnosia de objetos es una entidad que no está claramente definida, ya que hace referencia a un conjunto de déficits que son el resultado de un deterioro a diferentes niveles del análisis perceptivo visual. Se han descrito dos subtipos, aperceptiva y asociativa. En el caso de la agnosia perceptiva, el paciente puede quejarse de visión borrosa o poco clara, o atribuir el trastorno a que la luz de la habitación es escasa o a los anteojos que están mal graduados. En un examen formal se evidencia que las funciones visuales primarias están conservadas. No pueden describir las características de los objetos presentados por vía visual, copiar o discriminar estímulos visuales simples, por ejemplo triángulos o círculos. Los dibujos que realizan están con frecuencia incompletos y fragmentados. La agnosia visual asociativa hace referencia a un deterioro en el reconocimiento de objetos presentados por vía visual que no pueden atribuirse a un déficit perceptivo primario ni a un trastorno del lenguaje. Estos pacientes pueden copiar los objetos que no reconocen. Son capaces de describir estímulos visuales en detalle, como forma, tamaño, borde y contorno, así como la posición y número de estímulos presentes. Los pacientes pueden describir las características y formas de un objeto, pero fallan en el reconocimiento. En esta imagen podemos apreciar un paciente con una agnosia visual asociativa, el cual puede copiar correctamente los dibujos que no puede reconocer lo que representan. Los pacientes con simultánea agnosia presentan una incapacidad para integrar múltiples elementos visuales de una escena y no muestran el efecto de captura global. No muestran dificultad para reconocer elementos individuales o locales de una escena, mostrando un efecto de prioridad local o captura local. Este fenómeno se pone de manifiesto cuando los pacientes describen escenas visuales de manera poco sistemática, parte por parte y con falta de integración de los distintos elementos en un todo coherente. Los seres humanos tienen la capacidad de emparejar, clasificar, nombrar, memorizar e imaginar colores. Cada una de estas habilidades se puede perder como resultado de lesiones cerebrales, lo que sugiere que cada una de ellas puede ser funcionalmente independiente. Estudios neuropsicológicos han señalado alteraciones selectivas para el color, como la cromatopsia, la agnosia del color y la amonía para el color. La cromatopsia es un trastorno caracterizado por la pérdida de la visión para el color debido a una lesión del sistema nervioso central. Los sujetos ven el mundo a una escala de grises, presentan incapacidad para emparejar, discriminar y denominar los colores. La anomia para el color es la incapacidad para denominar colores en ausencia de otros signos afásicos. Los pacientes son capaces de señalar colores y realizar asociaciones entre objetos y su color específico, lo cual no ocurre en la agnosia para el color, la cual es definida como una incapacidad para evocar el color correspondiente de un estímulo determinado y no se debe a problemas perceptivos o de denominación. Estos sujetos son incapaces de nombrar colores o señalar el nombre de un color cuando se les solicita verbalmente, pero son capaces de reconocer los colores en tareas no verbales. Se ha relacionado con lesiones en regiones posteriores izquierdas y en particular con el área temporooccipital izquierda. La alexia, también denominada alexia sin agrafía, es un trastorno de lectura adquirido
caracterizado por una lectura lenta y con esfuerzo, donde se pierde la capacidad de leer rápidamente y con fluidez. Lo común es que la capacidad lectora no esté totalmente dañada, sino simplemente deficiente, y muchos pacientes pueden descifrar las palabras letra por letra, aunque el resto de las funciones cognitivas son normales. El término prosopagnosia hace referencia a la capacidad para reconocer caras. Los pacientes no reconocen a los amigos íntimos y familiares o cuadros de personas famosas, excepto si se memorizan detalles de forma o estilo de peinado, pero aprenden a compensar esta deficiencia identificando a una persona por la voz, poses, patrones de la marcha y atuendo. La prosopagnosia queda restringida no solo a la modalidad visual, sino también a la clase de caras. El reconocimiento facial es una función compleja. Primero, los pacientes que no pueden emparejar los cuadros de caras han de tener un procesamiento facial defectuoso o prosopagnosia perceptiva, mientras que los que pueden emparejar caras, pero simplemente no llegan a reconocer ejemplos familiares, ya sean de amigos o familiares o de personajes famosos, tienen prosopagnosia asociativa. Otro aspecto del reconocimiento facial es la percepción de la emoción en las expresiones faciales, función que no parece estar localizada en el hemisferio derecho. En la presente figura se observa una prosopagnosia total, lesiones bilaterales temporoocipitales basales. La letra A representa un infarto en el hemisferio derecho en la fase aguda. La letra B representa un infarto en el hemisferio izquierdo en la fase crónica. Agnosias espaciales. La agnosia espacial se refiere a la incapacidad para reconocer y utilizar información de la naturaleza espacial secundaria a una lesión cerebral. Más específicamente, este tipo de agnosia se refiere a la imposibilidad perceptual de reconocer e integrar información espacial, sin que exista una alteración sensorial primaria que la justifique. Esta definición incluiría alteraciones en el reconocimiento de la orientación de líneas, defectos de percepción de profundidad, alteraciones en el manejo espacial de los fallos en la memoria espacial, entre otros trastornos. Por lo común se encuentra en casos de lesiones parietales, específicamente parietoccipitales derechas. Para comprender mejor el sistema occipitoparietal involucrado en el reconocimiento visoespacial, debemos describir los dos sistemas visuales corticales que existen en la siguiente figura. Ambos se originan en el lóbulo occipital, pero uno, el sistema visual ventral continuo hacia el lóbulo temporal, mientras que el otro, el sistema visual dorsal, se dirige hacia el lóbulo parietal. De manera un tanto simplista, se le ha asignado al primero el nombre del sistema ¿qué es? Y al segundo el de ¿dónde?, debido a que el sistema visual ventral se relaciona con la identificación de lo que vemos y el dorsal con su localización espacial. Es así como pacientes con simultánea agnosia resultante de lesiones occipitoparietales en el sistema dorsal no ubican los objetos en el espacio, pero identifican rápidamente una vez los encuentran. En contraposición, los pacientes con agnosias visuales por lesiones occipitotemporales no pueden reconocer objetos, pero ubican fácilmente en el espacio. Los trastornos incluidos dentro de las llamadas agnosias espaciales se han asociado en la mayoría de los casos con alteraciones en el sistema visual dorsal. De Renzi propone 4 categorías de agnosia espacial, basándose en la categorización de Cahen, que incluye trastornos en la exploración espacial, trastornos en la percepción espacial, trastornos en la manipulación espacial y trastornos de orientación y memoria espacial. Trastornos en la exploración espacial. Cualquier conocimiento que se obtenga del mundo externo exige una adecuada exploración visual del espacio, mediante una atención selectiva que permita atender un objeto determinado, pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente flexible para permitir redirigirla hasta otro punto de interés potencial. También es muy importante la exploración visual que permita ver al mismo tiempo varios componentes de un estímulo o de una situación para poder interpretarlos adecuadamente. Así, por ejemplo, cuando el paciente observa una cara, solo sabe que es tal cosa cuando, después de ver simultáneamente sus diferentes rasgos como los ojos, nariz y boca, integra estos en un conjunto o categoría perceptual. Si este sistema integrador se altera, se reduce la capacidad para comprender la realidad, pues el paciente reconoce los objetos o situaciones solo de manera fragmentaria. Dentro de esta alteración se incluye el síndrome de Wallin. Los pacientes con síndrome de Wallin presentan dificultades para realizar tareas relacionadas con la exploración visual, como leer, seguir la trama de una película e interpretar figuras complejas. El síndrome de Wallin ha descrito principalmente en casos de lesiones de origen vascular y ocasionalmente en casos de metástasis bilaterales de la región occipitoparietal. La siguiente figura muestra un estudio de Renzi, Flagioni y Scotti, en el cual presentaron a un grupo de pacientes con daño cerebral.
la tarea de evaluar la posición de una vara que podía moverse de arriba a abajo en el plano sagital y que se encontraba unida a otra vara vertical, la cual podía girar 360 grados sobre su propio eje. A partir de la rotación adecuada de las dos varas, la primera podía orientarse en cualquier posición espacial. El paciente debía observar la posición de esta vara y reproducirla en otra vara. Los estudiosos encontraron una ejecución pobre solo en los pacientes con lesiones de hemisferio derecho, asociadas con defectos en el campo visual. Trastornos de la percepción espacial. Entre los trastornos de la percepción espacial hay 4 categorías: incapacidad para localizar estímulos, alteraciones en la percepción de profundidad, distorsiones en la orientación de las líneas y cálculo erróneo del número de estímulos observados. Localización de estímulos. Es la incapacidad de localizar estímulos, se asocia con lesiones del hemisferio derecho, sobre todo del lóbulo parietal. La percepción de profundidad presenta lesiones parietoccipitales bilaterales que alteran la percepción de profundidad, lo cual ocasiona incapacidad de estimar distancias y alcanzar con la mano objetos presentados en el campo visual. El cálculo de la orientación de líneas es otra función perceptual básica en que parecen existir diferencias interhemisféricas. En la estimulación del número de estímulos, la habilidad para calcular el número de estímulos presentados en el campo visual central por un tiempo breve está relacionada también con el hemisferio derecho. Trastornos a la manipulación espacial. Implicarían un defecto en la integración, transformación y uso de la información espacial que no pueden ser atribuidos a fallos perceptuales ni de memoria. Cahen y Albert denominan a este trastorno aprotoagnosia para relaciones espaciales y lo asocian con otros defectos característicos por lesiones del hemisferio derecho. Se incluyen 2 tipos de trastornos, unilateral y la pérdida de conceptos topográficos. La agnosia espacial unilateral se refiere a la falta de respuesta ante estímulos presentados en el campo visual contralateral a una lesión cerebral, sin que haya una dificultad motora o sensorial primaria que la justifique. Quienes presentan este trastorno son incapaces de dirigir la atención hacia el otro lado contralateral a la lesión cerebral, defecto que puede observarse tanto en la percepción de los estímulos del medio como en la percepción de su propio esquema corporal. A continuación se presenta un ejemplo de la copia de un dibujo hecha por un paciente con agnosia espacial unilateral secundaria a una lesión parietal derecha. A la izquierda el modelo, a la derecha la copia. Pérdida de los conceptos topográficos. Este trastorno se refiere a la incapacidad de comprender, manipular y emplear marcas geográficas externas, asociadas con determinada posición espacial. Por ejemplo, los pacientes son incapaces de orientarse en un mapa, les resulta imposible colocar las ciudades dentro de él y no pueden dibujar el plano de la habitación en la que se encuentran. Las alteraciones de los conceptos topográficos se relacionan con lesiones de la unión parietotemporo-occipital de ambos hemisferios. Agnosias auditivas, somáticas y táctiles. La agnosia auditiva se caracteriza por un déficit en el procesamiento auditivo, que se manifiesta por una incapacidad para reconocer sonidos verbales y no verbales. La agnosia somática se define como incapacidad para reconocer partes del propio cuerpo o el de otras personas, y la agnosia táctil, es decir, la alteración en la capacidad para reconocer objetos por el tacto en ausencia de alteraciones somestésicas básicas. Estos tipos de alteraciones gnósicas han sido menos investigadas debido, entre otros factores, a que estos trastornos son menos frecuentes en comparación con la incidencia de las alteraciones en el procesamiento visual. Las agnosias auditivas se han clasificado siguiendo varios criterios, entre ellos en función del tipo de estímulo auditivo que la persona tiene dificultad en reconocer. Bauer ha descrito 4 tipos de trastorno en el reconocimiento auditivo: trastorno auditivo cortical y sordera cortical, sordera verbal pura, agnosia auditiva para sonidos y amusia sensitiva. Las causas más frecuentes de estas agnosias son los accidentes cerebrovasculares, infecciones virales, traumatismos cráneoencefálicos, malformaciones congénitas, tumores del lóbulo temporal o lesiones subcorticales. Se presentan en la corteza auditiva primaria y secundaria, que incluye las áreas de Brodmann número 41 y 42, así como en la corteza auditiva de asociación, el área 22 de Brodmann, conocida como el área de Wernicke. Ardila define la agnosia táctil como una alteración en la capacidad para reconocer objetos por el tacto en ausencia de alteraciones sensitivas básicas. Técnicas de neuroimagen funcional en sujetos normales han demostrado que en tareas de reconocimiento táctil de objetos se activa una red neuronal amplia
centrada principalmente en la corteza parietal inferior y en la corteza prefrontal bilateral. La agnosia somática se define como incapacidad para reconocer partes del propio cuerpo, el de otras personas, y la alteración en la incapacidad para reconocer objetos por el tacto de ausencia en alteraciones somestésicas básicas. El diagnóstico incluye pruebas junto a la cama del paciente y neuropsicológicas, así como neuroimágenes. En la cama se le pide al paciente que identifique objetos habituales con la vista, el tacto u otro sentido. Si se sospecha de inatención unilateral, se le pide que identifique las partes paralizadas de su cuerpo u objetos en sus hemicampos visuales. Posteriormente, se realiza el examen físico para detectar déficits primarios en los sentidos individuales o en la capacidad de comunicar que puedan interferir con las pruebas para agnosias. Las pruebas neuropsicológicas pueden ayudar a identificar agnosias más sutiles. Asimismo, es necesario recurrir a las técnicas de imágenes cerebrales para caracterizar una lesión cerebral. Con base al pronóstico, la recuperación de la agnosia puede estar influenciada por tipo, tamaño y localización de las lesiones, grado de deterioro, edad del paciente y eficacia de la terapia. Si la causa es autolimitada, la mayor parte de la recuperación ocurre dentro de los primeros 3 meses, pero la recuperación puede continuar en un grado variable hasta durante un año. Cuando es posible, se trata la causa de la agnosia. La rehabilitación con terapeuta del habla u ocupacional puede ayudar a los pacientes a aprender a comprender sus déficits. La importancia que representa la sensopercepción es indispensable para la vida óptima de cada ser humano, el proceso complejo y necesario de la obtención de información de lo que se encuentra a nuestro alrededor por medio de los sentidos. Lo que ha permitido que se hayan realizado una gran cantidad de investigaciones sobre los trastornos que impiden su desarrollo normal en cualquiera de sus variantes, lo cual a su vez ha beneficiado logros considerables en cuanto al tratamiento en casos de presentarse funciones no esperadas en la percepción sensorial. Gracias al desarrollo de la tecnología como las técnicas de neuroimagen, se ha hecho posible detectar puntualmente las alteraciones sensoperceptivas. De igual manera, se han logrado grandes avances para diagnosticar y tratarlas. Sin duda alguna, han brindado una mejor calidad de vida de quien la padece, por lo que consideramos que actualmente existen suficientes conocimientos para la detección de cualquiera de las modalidades de esas alteraciones. Esto es todo por nuestra parte. Gracias por su atención.